Elías Serhan. Serhan. Él viene en representación de su papá, pero viene a acompañarnos al expositor y se lo va a presentar. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Pues primero que nada, muchísimas gracias por estar acá, a la maestra por la invitación, de parte de la comunidad islámica de La Laguna y de la Mezquita Soraya. Muchísimas gracias. Pues, bueno, sin más preámbulos les presento a nuestros invitados que pues, vinieron de muy lejos pues, para estar con nosotros y a la comunidad podernos enseñar todavía mucho más, para que podamos nosotros avanzar en nuestra fe, en nuestra práctica. Al Sheikh Sheikh Faisal Morgel y a su esposa la doctora Sumeya Yunes, que desde hace mucho tiempo se dedican al estudio y su difusión, podemos decir, del Islam. Han traducido varios libros entre ambos y realmente han viajado por todo el mundo en diferentes pláticas interreligiosas, o sea, platicando con diferentes culturas, diferentes fes, ¿sí? Y pues bueno, vienen acá para compartirnos un poco de lo que saben y pues hablar un poco de la generalidad del Islam, ¿no? Para quien realmente no sabía, pues no hay nadie mejor que les pueda dar esta plática, ¿sí? Bueno. Gracias. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, la paz sea con todos ustedes. Nosotros los musulmanes cuando saludamos decimos en árabe salamun aleikum, la paz sea con ustedes. Así que desde que nos despertamos hasta la noche siempre estamos deseándonos la paz, ¿sí? Y esta palabra salam, que significa paz, también tenemos la palabra Islam, que es el nombre de nuestra religión, también deriva de la misma raíz que la palabra salam. El árabe es un idioma que se caracteriza por ser un idioma, o sea, por tener palabras raíces de las cuales se derivan otras, o sea, palabras de la misma familia. Y Islam tiene la misma raíz que la palabra salam, así que de alguna manera se transmite este significado de paz a la palabra Islam también, aunque generalmente se lo traduce como sometimiento, obediencia, entrega, ¿sí? Salvaguarda. Y el musulmán, que es quien profesa el Islam, es quien se somete a Dios, trata de aplicar todos los preceptos divinos. Y de esta manera el musulmán es quien, aparte de someterse a Dios y obedecerlo, está en paz con todas las criaturas. Respecto al Islam, es la segunda religión en cuanto a número en el mundo, ¿sí? En primer lugar está la religión cristiana y después sigue el Islam con 1.700 millones de adeptos en todo el mundo. Se cree generalmente, el que no conoce bien del Islam, que los musulmanes son siempre árabes. No es así. Hay musulmanes en todas partes del mundo, en todos los continentes, de todas las razas, de todos los idiomas. Y por ejemplo en Indonesia la mayoría de los musulmanes están en Indonesia, ¿sí? Son indonesios, hay en Pakistán, en la India, en Irán, en África, en Europa, en Latinoamérica, ¿sí? Y no de origen árabe solamente, sino de su propia nacionalidad, de su propia raza, digamos. El Islam en sí se une con el cristianismo y el judaísmo, se puede decir, tienen el mismo referente en Abraham, en el profeta Abraham. Por supuesto, desde el comienzo de la humanidad, desde Adán, pasando por todos los profetas que hubo, Noé, el tema del diluvio, hasta Abraham, compartimos las tres religiones monoteístas, compartimos lo mismo, tal vez haya diferencia en los detalles, pero en Abraham es que ya empieza a haber manifiestos, ¿sí? Como sabemos, Abraham tuvo dos hijos. Primero no podía tener hijos con su esposa Sara, así que se casa por pedido de la misma Sara con su sirvienta Agar. Nosotros le llamamos Hajar en árabe, Hajar. Se casa con ella y tiene a su primogénito, que es Ismael, ¿sí? Para nosotros un profeta también. Y después Dios
le concede también a Sara un hijo que es Isaac. Como saben, de Isaac provienen todos los profetas israelíes. Está su hijo Jacob, después su hijo José, y así seguimos hasta pasar por muchos profetas, pero los más notorios son Moisés, por ejemplo David, Salomón. Está también la Virgen María, su hijo Jesús, en los cuales creemos nosotros los musulmanes y respetamos mucho, respetamos a todos los profetas y mensajeros enviados por Dios a la humanidad desde Adán hasta quien consideramos el sello de los mensajeros, o sea, nuestro propio profeta, el profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él y su purificada familia. Entonces Abraham es el primer punto de encuentro entre las tres religiones monoteístas. Quisiera leerles algunas citas de la Biblia que se refieren a Ismael, ¿sí? Porque como les decía, de los profetas israelíes ya descenderían Moisés y Jesús, que son quienes difundieron más el tema, bueno, el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Y el Islam ya vendría a raíz de Ismael, el primogénito de Abraham. Nuestro profeta Muhammad es descendiente de Ismael, ¿sí? Y algunas citas de la Biblia, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 16, el versículo 10, Dios le dice a Agar, o sea, se dirige a ella, a la esposa de Abraham, Agar, a través del ángel. Dice, y añadió el ángel de Yahvé, multiplicaré de tal modo tu descendencia que por su gran multitud no podrá contarse. Esto se refiere a la progenie de Abraham a través de Agar, ¿sí? O sea, a través de Ismael. Está claro aquí en la Biblia. O sea, le está diciendo que va a darle una gran progenie que no podrá contarse por la cantidad. Y en Génesis capítulo 21, versículos 17 y 18, dice, oyó Dios la voz del chico, o sea, Ismael, llorando. El ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del chico en donde está. Arriba, levanta al chico y tenle de la mano, porque he de convertirle en una gran nación. O sea, en la Biblia está dirigiéndose a Agar, diciéndole que de la descendencia de Ismael saldrá una gran nación también. Y bueno, hay otros versículos también, como en el capítulo 21 del Génesis, versículo 13, que dice, también del hijo de la criada, porque Agar era una sirviente de Sara, así que se termina casando con Abraham. También de la hija de la criada haré una gran nación por ser descendiente tuyo. Eso le dice ya a Abraham, ¿sí? Bueno, vemos, según la historia, después de un tiempo, después de que tiene a Ismael y a Isaac, Dios le ordena a Abraham que lleve a Agar y a Ismael a una zona desértica en la Meca, que hoy queda en Arabia, el país de Arabia Saudita. Está la ciudad de la Meca, que en ese momento, cuando Abraham los deja allí por orden de Dios, no había nada, era un desierto, no había agua, entonces ni las caravanas comerciales pasaban por ahí. Los deja ahí, y que era el lugar donde estaban los cimientos de la Kaaba. No sé si habrán escuchado, la Kaaba es esa casa cúbica que está en la ciudad de la Meca, hacia la cual se orientan todos los musulmanes del mundo cuando rezan. Esta casa se dice que fue construida en épocas de Adán, o sea, desde el comienzo de la creación estuvo allí. Fue destruida por el diluvio, y ya en épocas de Abraham, después que lo deja Ismael con su madre ahí, y Ismael crece, ya era un joven, Abraham junto con su hijo reconstruye esa casa, y a partir de ahí la gente, bueno, esa ciudad se va formando, empiezan a emigrar a pasar por ahí, porque por un milagro, al dejarlos a Abraham, a Agar y a su hijo Ismael allí en un desierto, milagrosamente Dios hace surgir una agua en ese lugar. Entonces las aves comienzan a venir, las caravanas que pasaban por ahí al ver agua empiezan a instalarse, y se va formando la ciudad de la Meca, de un desierto inhóspito que había, y con el paso del tiempo se reconstruye la Kaaba a través de Abraham y su hijo Ismael. Abraham e Ismael
enseñan a la gente los ritos, o sea, hoy día también los musulmanes cuando cada año van a la peregrinación están, digamos, imitando lo que hizo Abraham, lo que enseñó Abraham, de dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba y otros ritos, que bueno, no viene al caso ahora, pero bueno, se va formando una ciudad. Ismael se casa con una lugareña y a raíz de él, muchos años después, de su descendencia nace nuestro profeta Muhammad. Las bendiciones y la paz sean con él y su descendencia. Bueno, es una figura muy importante, el abuelo del profeta Muhammad, que era Abdul Muttalib, que era el encargado de cuidar esta casa. O sea, cada generación había un encargado de que cuidaba, tenía las llaves de la casa y se encargaba de dar de beber a los peregrinos, de ayudarlos. Pero lamentablemente con el paso de los tiempos, esta casa, que había sido construida para adorar a un único Dios, se van poniendo ídolos adentro, comienza la idolatría. Pasan muchísimos años, por supuesto, llenan esta casa con unos 360 ídolos, cada clan, cada tribu que empieza a surgir ahí tenía un ídolo en esa casa. Comienza a haber mucha corrupción. Los árabes de esa época vivían en una forma muy salvaje. La mujer era considerada como una mercancía, un animal menos quizás, al punto de enterrar vivas a las mujeres. O sea, los árabes no les gustaban tener hijas mujeres y las mataban, ni siquiera las mataban, las enterraban vivas porque era un deshonor para ellos. También en todos sentidos eran salvajes, ¿sí? Además de idólatras y bueno, había mucha corrupción. Entonces en el año 570 de nuestra era, o sea unos 600 años después de Cristo, menos, nace el profeta Muhammad en ese ambiente. Él y su abuelo y muchos de sus ascendientes siguen siendo monoteístas, no es que todos eran idólatras. Seguían profesando la religión de Abraham, que no era ni el judaísmo ni el cristianismo, simplemente eran monoteístas, les decían Hanif, ¿sí? El Corán nos relata que era así como lo llamaban. Y bueno, nace el profeta Muhammad, que era monoteísta. Él nace huérfano de padre. Antes de nacer fallece su padre, su madre fallece cuando tenía 6 años, es criado por su abuelo, después fallece y es criado por su tío. Se dedica al pastoreo principalmente, y ya cuando va creciendo empieza a hacer viajes comerciales, especialmente para una mujer rica que vivía en la ciudad de la Meca, que le pide que se encargue de los asuntos de ella. Y el profeta, como era conocido como en árabe se dice al-Amin, el fiel, era una persona que todos veían como muy confiable, al punto que en ese ambiente obviamente tan corrupto en que nadie confiaba en nadie, se mataban entre ellos, le daban sus propias pertenencias para que las cuide a él, porque siempre fue conocido como alguien que tenía valores, era fiel. Y bueno, esta mujer le pide que se encargue también de sus caravanas, y al tiempo ella misma es la que, a través de un pariente del tío del profeta que lo había criado, lo pide en matrimonio. O sea, ella era mayor, él tenía 25 años y ella se siente atraída por los valores de este hombre y él acepta y se casa, ¿sí? Y bueno, a partir de ahí él sigue con este tipo de trabajos, y hay algo muy importante aquí, que él, para alejarse de ese ambiente de corrupción, solía siempre ir a una cueva que estaba en las afueras de la Meca, que todavía está. Todos los que van a peregrinar siempre van a visitar esta cueva. Está en una montaña que no es muy alta, cualquiera puede subir. Se quedaba ahí quizás por 40 días, llevaba alimento y se dedicaba a adorar a Dios, y a alejarse de ese ambiente que, bueno, lo apenaba mucho.
cuando ya tenía 40 años, una vez que estaba en esa cueva, desciende el ángel Gabriel. Para nosotros el ángel Gabriel es una figura muy importante, como todas las religiones monoteístas, y le revela por primera vez un versículo del Corán, o sea, desciende por primera vez hacia él, al punto que el profeta se asusta cuando lo ve, y lo primero que le dice es la palabra lee. O sea, en ese ambiente que todos eran analfabetos, se dice que no había ni 10 personas que sabían leer y escribir. El mismo profeta se relata que él mismo no sabía leer ni escribir, no había estudiado con nadie. Le dice lee. A partir de ahí, o sea, lee en el nombre de Dios que todo lo creó. Bueno, esto se considera el primer versículo revelado que está en el Sagrado Corán. Y él, bueno, después de asimilar todo esto, lo que había pasado, le cuenta a su esposa Jadilla y a su primo Ali, que tenía 10 años más o menos en ese momento, y vivía con el profeta porque el profeta lo estaba criando, y ellos creen en él, son los primeros que aceptan esta religión. Y a partir de ahí pasan unos 3 años que el profeta empieza una convocatoria oculta primero, solo a gente de confianza le hablaba sobre el tema y algunos empiezan a creer en él, y después de 3 años Dios le dice ya que invite, convoque a sus parientes más cercanos, a sus tíos, a sus primos, y les invite al Islam, les presente el Islam. Es así que de a poco todos se van enterando, pero los idólatras de la Meca, que su vida se basaba en el comercio, en difundir esta idolatría, vender ídolos, o que la gente venga incluso de otros lugares, no solo de ese mismo lugar, a visitar esta casa, y a través de ello ellos tenían poder, y bueno, eran los poderosos ahí. No les gusta que el profeta empiece a decir que había un solo Dios, que había que abolir la esclavitud, que todos éramos iguales, los de todas las razas, los blancos, los negros, los amarillos, los rojos, todas las razas eran como los dientes de un peine, que no había ninguna diferencia entre uno y otro, y obviamente empiezan a combatirlo, empiezan a torturar a los que se iban convirtiendo, especialmente a los esclavos, que tenían muchos porque eran sus amos, mataron a algunos, hubo mártires. Y después de 10 años, o sea, desde que él hace la convocatoria pública, decide emigrar a otra ciudad que debe estar como unos 500 kilómetros, que se pasaría después a ser llamada Medina. Y porque había gente ahí, había clanes que siempre, sobre todo 2 clanes que habían estado en lucha siempre estaban peleando entre ellos, se habían cansado, habían comenzado a escuchar sobre este profeta que difundía valores. Le piden que vaya ahí y trate de que ya no haya más guerra entre estos clanes que vivían en la misma ciudad de Medina, y que ellos lo iban a apoyar. Entonces, después de 13 años en la Meca, que tantas torturas y molestias a los musulmanes, e incluso deciden ya matar al mismo profeta, entonces emigra a la ciudad de Medina, y esta emigración se considera el comienzo del calendario islámico. No sé si habrán escuchado sobre el calendario islámico. Nosotros ahora estamos en el año 1441, ¿sí? Es un calendario lunar, y también, bueno, tiene 12 meses, pero cada año se adelanta 10 días en relación al calendario que tenemos acá. Y bueno, establece una sociedad, una comunidad en esta ciudad de Medina, donde es apoyado por estos musulmanes de esa ciudad, que antes se llamaba Yasreb, y al emigrar él le ponen de nombre la ciudad del mensajero, Madinatul Rasul, y que hoy se conoce simplemente como Medina. O sea, el profeta es enviado como tal, como profeta en el año 610 de la era cristiana, vive 13 años a partir de ahí en la Meca, y a partir de que emigra
vive 10 años más en Medina y fallece. Pero durante esos 10 años que vive desde la emigración hasta que fallece, los idólatras no lo dejan tranquilo y le imponen muchas guerras, ¿sí? Estaban siempre tratando de matar a los musulmanes porque veían que se estaba propagando la religión monoteísta. Y en 10 años el profeta logra traer la paz en toda la región, después de algunas guerras que le hacen. En el año 8 él, de la emigración, que es como nosotros contamos a partir de la emigración, él vuelve a la Meca ya en forma pacífica y conquista la Meca y a partir de ahí, sin luchas, ¿no? Simplemente los mismos idólatras de la Meca, al ver la cantidad de musulmanes que venían con él, se esconden en sus casas. El profeta les promete protección si es que no luchaban, y conquistan de alguna manera la Meca, y a partir de ahí se empieza a difundir ya por toda la península arábiga el Islam. Y hasta antes de morir, el mismo profeta manda muchas misivas a los reyes y emperadores de esa época, presentándoles el Islam. Bueno, en esos 23 años, o sea, desde que él estaba en la cueva hasta que fallece, él recibe la revelación de parte de Dios, que es el Corán. Esta revelación primero descendió sobre el corazón del profeta en forma completa, pero después Dios le dice que vaya anunciando de a poco y le va revelando a través del ángel Gabriel, aleya por aleya, y esto es compilado con el paso del tiempo, unos años después, como un libro, ¿sí? Por orden del profeta. Bueno, esto es un poco más o menos de la historia, los antecedentes del Islam, y ahora quiero hablarles un poco de las fuentes que usamos para comprender el Islam. Una de sus importantes fuentes es el Corán, el Sagrado Corán, que es nuestro libro sagrado, y como les estaba diciendo, no está ordenado, esto no está ordenado según el orden de revelación. El profeta después dispone que se lo ordene primero según las suras o capítulos más grandes, después los medianos y después los más pequeños. Así que si ven un Corán, van a ver que empieza primero con la sura de apertura, que le decimos al-Fatiha, que es cortita y que vendría a equivaler a lo que es el Padre Nuestro, ¿sí? En la religión cristiana. Y a partir de ahí empieza con la sura que se llama la Baja, que es la más grande, después así en orden de tamaño, las medianas y las más pequeñas. Y una característica que tienen los nombres de estas suras es que, sura significa capítulo, es que usa muchos nombres de animales, de frutas, ¿sí? De muchos conceptos. Eso es algo también atrayente en el Corán. Este Corán tiene 114 capítulos o suras y más de 6.000 versículos, ¿sí? Que nosotros le decimos aleya. Y todas las de los 114 capítulos, 113 comienzan con la frase Bismillahirrahmanirrahim, que significa en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Es una frase que se aconseja a los musulmanes repetir antes de comer, antes de comenzar cualquier acto, antes de estudiar, ¿sí? Y entre todos los atributos que el Corán menciona respecto a Dios, esta frase, que significa en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, este atributo de misericordia es repetido más de 600 veces. Después viene el atributo de conocimiento en cuanto a cantidad que se repite en el Corán. Y no solo Dios nos está constantemente diciendo que Él es misericordioso, sino que hay una aleya del Corán, un versículo que dice: hemos enviado a través del Corán cura y misericordia. Nos dice que el Corán también es misericordia. Y en otro versículo nos dice: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
illa rahmatan lil alamin, le dice Dios al profeta. No te hemos enviado sino como misericordia para los mundos. Así que vemos que un Dios que es misericordioso, que envía un libro que es misericordia, a través de un profeta que es misericordia, no puede ser una religión violenta, ¿sí? Así que todo lo que se escucha sobre el Islam y lo que se trata de propagar, que realmente eso no es Islam, son grupos terroristas que han surgido, ya sea apoyados por otros que tienen ciertos intereses en la zona, ya sea por el petróleo que hay o lo que sea, y bueno, lamentablemente se los llama musulmanes y se cree que el Islam difunde ese tipo de agresiones y violencia. Eso no es así. Bueno, la segunda fuente para comprender el Islam es la sunna o tradición del profeta. Esto se refiere a todos los dichos, actos y aprobaciones tácitas del profeta Muhammad, porque el Corán nos dice que tenemos en el profeta un modelo excelente, ¿sí? Que tenemos que tomarlo como modelo. Entonces la sunna vendría a ser todos los dichos de él, que también los llamamos hadices, ¿sí? O narraciones islámicas, o lo que él hizo, o las aprobaciones tácitas, queriendo decir, por ejemplo, que si alguien realizó una acción delante de él y él no dijo nada, no dijo eso está mal, entonces nosotros tomamos eso también como que es aceptado por el profeta y por el Islam. La tercera fuente sería el intelecto, queriendo decir que el intelecto y la revelación no se contradicen. Hay cosas que podemos comprender a través del intelecto, otras a través de la revelación y no del intelecto, y otras a través tanto del intelecto como de la revelación, porque no se contradicen entre sí. Y ahora, en cuanto a el Islam lo podemos dividir en tres grandes partes. Una serían las doctrinas, los principios de la religión, lo que creemos. Lo otro serían las prácticas. Y la tercera parte, la moral. En cuanto a las doctrinas, él se va a explayar más respecto a esto después, para no extenderme más, pero les voy a mencionar más o menos. Sería la principal creencia, el monoteísmo. Creemos en un solo Dios, que Él ha creado todo lo que existe. Después creemos en la profecía, o profetismo, que Dios desde el comienzo de la humanidad ha enviado profetas y mensajeros para guiarlos y que ellos transmitan el mensaje de Dios a la humanidad, que los ha mandado a todas partes, como nos dice el Corán, no solo a Oriente, que generalmente los profetas que generalmente conocemos todos surgieron en Oriente, pero el Corán nos dice que a todas partes ha enviado. Lo que pasa es que por ejemplo, en el Corán solo menciona unos 25 profetas, pero los hadices del profeta, las narraciones de él, nos dice que hubo como 124.000 profetas que Dios envió a la humanidad. Muchos de ellos no trajeron libros, como por ejemplo trajeron Moisés la Torah, o Jesús el Evangelio, o el profeta Muhammad el Corán, o están también los salmos de David, o las páginas de Abraham, como nos menciona el Corán. No nos menciona todos los libros, pero no todos estos profetas, estos 124.000, trajeron un libro nuevo, sino que muchos de ellos simplemente seguían transmitiendo y enseñando las enseñanzas de los profetas anteriores, ¿sí? Después está el tema de la resurrección, que es una importante creencia también. Estas tres creencias, como ven, el monoteísmo, la profecía y la resurrección, son creencias que compartimos con todas las religiones monoteístas. En cuanto a la resurrección, creemos que después de la muerte la vida no termina, sino que vamos a vivir una vida eterna. Al morir va a haber una resurrección, obviamente no inmediatamente después que morimos, sino que va a haber una brecha entre nuestra propia muerte y la resurrección. O sea, hay que esperar que todos se nos unan. Va a haber un llamado en algún momento al final de los tiempos. Entonces todos
todo lo que existe va a morir, y a través de otro llamado hecho por ya a comparecer en el día de la resurrección para rendir cuentas ante Dios. O sea, quienes hayan actuado bien serán recompensados, y quienes hayan actuado muy mal, bueno, serán castigados también. Y una doctrina que también tenemos es el de esperar a un Salvador que vendrá al final de los tiempos. Nosotros los musulmanes le llamamos el Mahdi. Yo creo que todas las religiones e incluso pueblos desde la antigüedad esperan a un Salvador que venga al final de los tiempos y combata toda esta injusticia que hay en el mundo. En nuestro caso, pensamos que este Salvador es de la descendencia del profeta Muhammad. La bendición y la paz sean con él y su descendencia a través de su hija Fátima. Y creemos que él va a venir junto con Jesús. Nosotros también esperamos la segunda venida de Jesús, y juntos van a llenar la tierra de justicia después de que haya sido llenada de injusticia e iniquidad. Ahora, en cuanto a las prácticas, resumidamente le digo qué es lo que, cómo practicamos el Islam los musulmanes. Hay algunos actos que son obligatorios para nosotros y otros preferibles. Entre los obligatorios, el hecho de rezar 5 veces por día. Los musulmanes, sea donde sea que nos encontremos, rezamos 5 veces al día: a la mañana tempranito, al mediodía, a la tarde, cuando se oculta el sol, y a la noche. Desde la pubertad ya se vuelve obligatoria estas 5 oraciones. Antes de rezar hacemos como una ablución, nos lavamos el rostro, las manos, los pies, y nos orientamos hacia la Meca, donde está esta casa que les hablaba, la Kaaba. O sea, todos los musulmanes del mundo, desde donde se encuentran, 5 veces al día se están orientando hacia el mismo lugar, desde donde se encuentren todos ellos. La segunda gran práctica es el ayuno en el mes de Ramadán, que es el 9º mes del calendario islámico. Una vez por año los musulmanes ayunamos todo un mes, desde que amanece hasta que se oculta el sol, hasta el ocaso. Nos abstenemos de comer, de beber y de relaciones sexuales durante todo ese tiempo. Ya a la noche otra vez se puede volver a comer y beber y todo lo demás. Ni una gota de agua, ni un bocado de comida entra en nuestras bocas durante ese tiempo, y dura unos 30 días, ¿sí? Esto es tiene muchos beneficios. No es que lo que nos ordena Dios no es solo por propio capricho de Él, sino que todo lo que Dios ha preceptuado es por beneficio de las personas, ¿sí? Entonces este ayuno, entre los beneficios que tiene, es que primero, bueno, purifica el cuerpo. Hoy en día la ciencia también reconoce que es bueno cada tanto ayunar para el cuerpo. Sobre todo el beneficio es que sientamos el hambre que siente la gente necesitada, que lleguemos a sentir, porque realmente uno se debilita durante el día y aún así sigue haciendo su trabajo. O sea, no podemos dejar de trabajar y hacer todo lo que tenemos que hacer, y uno llega a sentir realmente lo que está sintiendo un pobre, un necesitado. Entonces eso nos incentiva a ayudar cuando vemos un pobre. También, bueno, fortalece nuestra voluntad, obviamente, ¿no? Al estar así, por obedecer a Dios, sin comida y sin bebida, eso fortalece nuestra voluntad en otras ocasiones en que por ahí uno se debilita y bueno, no tiene paciencia. Y otro de los actos obligatorios, la peregrinación a la Meca, aunque sea una vez en la vida, para quien tiene los recursos, ¿sí? Poder pagar un pasaje para ir ahí, que se le haya dado visa y todo. Si se le reúnen las condiciones, es obligación que vaya a la Meca y realice esos ritos que Abraham enseñó y que fueron enseñados después por nuestro profeta Muhammad, que se hacen en el mes número 12 del calendario islámico, que se llama Zulhijjah, y todos los musulmanes del mundo se reúnen ahí. No todos, porque hay un cupo, si no, no se puede, hay mucho. Pero todos juntos van
los hombres simplemente con 2 piezas, como 2 toallas blancas, el rico, el pobre, el famoso, el que no es famoso, el indigente, todos están vestidos de la misma forma, no hay distinción, el que los ve no sabe quién es rico, quién es pobre, porque están vestidos de la misma manera y van juntos y realizan una serie de actos que incluso son bastante cansadores. Hay que salir de la ciudad, aparte de dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba, realizar ciertas oraciones, ir a hacer un trote 7 veces entre 2 colinas, que representa lo que hizo Agar en búsqueda de agua cuando Abraham los deja en la Meca, hasta que brota esa agua que había dicho milagrosamente. Salir de la Meca y estar en un desierto 1, 2, 3 días, así, pasando de una región a otra. Eso, aunque sea una sola vez en la vida, el musulmán está obligado a hacerlo. Si quiere hacerlo más, obviamente lo vuelve a hacer. También es obligatorio unas ciertas, hacer caridad, o sea, aparte de las caridades voluntarias que uno puede hacer. Por ejemplo, yo veo a alguien pidiendo, un necesitado, y le da algo. Hay una caridad que es obligatoria, que le decimos zakat, que es como un impuesto obligatorio, pero eso ya para quienes les corresponda, o sea, porque cuando superan ciertas cantidades de quienes trabajan, por ejemplo, con trigo, algunas semillas o con ganado, ¿sí? Si superan algunas cantidades, tienen que dar un ínfimo porcentaje, y eso se lo da a los huérfanos, a los necesitados, o se hace en escuelas, se lo invierte en salud, en educación, en diferentes tipos de cosas. Hay otro también que se llama homs, que es 1/5 de las ganancias que exceden por año de la persona que trabaja. También si tiene un excedente, entonces también tiene que dar ese impuesto obligatorio, y todo es para ayudar a los necesitados o para realizar este tipo de obras que dije. Y después está el famoso yihad, que se habla de los musulmanes, que se cree que los musulmanes tienen la obligación de ir a matar a todos por ahí. No es así. La palabra yihad significa esfuerzo principalmente, y este esfuerzo se tiene que hacer en todos los ámbitos de la vida. Un hombre de familia que trabaja y se esfuerza por su familia para que vivan mejor, eso es un yihad, ¿sí? Una mujer que en su casa trabaja por sus hijos y se esfuerza, es un yihad. Una persona que se esfuerza por mejorar, lucha contra su propio ego, según nuestro profeta, es el mejor de los yihad. Y también, por supuesto, está el yihad que se hace para defender cualquier tipo de injusticia, opresión, o cuando se están vilipendiando los valores humanos, ¿sí? O los valores sagrados. Pero esto no quiere decir que agarramos un arma o nos explotamos, no. Simplemente a través de nuestras palabras, de la pluma, de lo que sea, e incluso a través de las armas, pero eso en caso de que sea de defensa. Como en cualquier país, aquí existe un ejército que va a defender su país. Bueno, nosotros es lo mismo. Cuando se enfatiza el yihad es porque los musulmanes están obligados a defender su país y a hacer todo esto. No es que sea algo si quieren o no quieren. A eso se refiere cuando se le enumera entre los actos obligatorios. Pero todo eso de explotarse a uno mismo, matar gente inocente, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Simplemente hay que defender la justicia, esforzarse en todos los aspectos de la vida para tratar de mejorar uno, y apoyar a todos los que han sido oprimidos en la sociedad o en cualquier país, pero no necesariamente ir a matar a nadie, ¿sí? Después, bueno, hay otro de los preceptos que es encomendar lo bueno y prohibir lo malo en todo sentido. Si, por ejemplo, alguien ve que alguien arroja un papel en la calle, no está bien, decirle de buena manera, aconsejarlo, decirle por favor no hagas esto. Y así en todos los órdenes de la vida se trata de aconsejar y orientar a las personas a que no hagan algo malo y que hagan el bien. Eso es otro precepto obligatorio para los musulmanes.
Y después la tercera parte del Islam, como les había dicho, la había dividido, sería la moral, que son enseñanzas y valores que tenemos que tratar de cultivar. Uno sería, podemos clasificarlo, por ejemplo, enseñanzas sobre nuestra relación con Dios, como recordar a Dios, adorarlo, confiar en Él, arrepentirnos ante Él, encomendarnos a Él. Después están enseñanzas sobre la relación con uno mismo, como tener autocontrol, ser veraces, humildes, moderados, pacientes, no sospechar de la gente, no hablar mal de la gente, contener la lengua, tratar de obtener conocimiento, razonar, reflexionar, enfocarse en los propios problemas morales y no de los demás. Bueno, ese tipo de cosas, librarnos de la envidia. Y están enseñanzas sobre nuestra relación con otras personas, incluyendo la familia, los parientes, los amigos, los vecinos, nuestros profesores, los alumnos, o sea, cumplir nuestras promesas, devolver lo confiado, perdonar, servir a la gente, respetar a nuestros padres, a nuestros mayores, visitar al enfermo y ayudarlo, respetar a los maestros, profesores, hacer actos de caridad. También está nuestra enseñanza sobre nuestra relación con el medio ambiente, ¿sí? Cuidar el medio ambiente, las plantas, los animales y todo ser vivo. Y bueno, hay mucho para hablar sobre cada uno de estos ítems. Les agradezco que me hayan escuchado y bueno, le voy a dar la palabra a él para que continúe.